Y bueno, este ciclo, principalmente la función de este ciclo es oxidar moléculas combustibles, ¿ok? Eh, ¿Ustedes qué otras moléculas combustibles conocen? El nitrógeno, el amoníaco, el helio, el hidrógeno. Bueno, sí, pero eso que tú me mencionaste son átomos, ¿ok? Entonces yo les estoy hablando de moléculas o biomoléculas. Vamos a ser más específicos. ¿Qué tipo de biomoléculas combustibles conocen? Los carbohidratos. Exacto, esos son unos. Ajá. Ácidos nucleicos, lípidos. Los ácidos nucleicos no, Los lípidos. pero ajá, los lípidos sí. ¿Y qué otro? Bueno, los lípidos como tal en forma de ácido graso, perdón. Proteínas. Exacto, las proteínas, ¿ok? Estas 4 moléculas pueden, o no como tal en su forma, pero sí los, podríamos decirlo, los esqueletos de estas 3 diferentes biomoléculas pueden ser introducidos en esta vía que es el ciclo de Krebs. ¿Para qué? Para oxidarse y pues producir pues energía, ¿no? O alguna de estas enzimas cofactoras que van a entrar a la cadena respiratoria. Entonces, esa es su principal función, ¿ok? Oxidar moléculas combustibles. Oxida carbohidratos, como hemos visto ahorita, a partir de la glucosa vamos a obtener piruvato y este piruvato es el que va a entrar al ciclo de Krebs. También se van a obtener o utilizar algunos aminoácidos o esqueletos de estos y los lípidos, pero en forma de ácidos grasos, ¿ok? Entonces, estas 3 moléculas o biomoléculas van a ser introducidas al ciclo de Krebs en algún punto. En algún caso no como piruvato, pero sí van a empezar a entrar a la vía, ¿ok? De manera general, digamos que el rendimiento de esta reacción del ácido, del ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, como también se puede conocer, o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, también se puede encontrar de esta manera, es generar una molécula de GTP, que es una molécula muy parecida al ATP, es una molécula bioenergética, obtener 3 moléculas de NAT reducido y obtener una molécula de FAT reducido, ¿ok? Entonces, esto es lo que se va a obtener de la vía. Y en un principio lo que nosotros vamos a meter solamente a la vía es piruvato, una coenzima A y NAT. Ya habíamos visto de dónde sale la coenzima A en la clase pasada, que sale de esta oxidación del piruvato, que sale la coenzima A, ¿ok? Entonces ahora vamos a seguir con su presentación. Entonces, si me hacen favor ahora sí de poner la presentación, ¿no? Para que tengamos una idea más general de dónde es que vienen todas estas moléculas que vamos a ir viendo durante la vía. ¿La pongo de nuevo? Sí, por favor. Rayos. ¿Le podrías poner pausa en la primera reacción, por favor? O ir poniendo pausa empezando las reacciones. Ahí está. Perfecto. Bueno, en primera instancia, el ciclo del ácido cítrico va a constar de 8 reacciones, ¿ok? Y estas 8 reacciones van a estar mediadas por 8 enzimas diferentes. Y como en el caso de la glucólisis es muy parecido, se va a dividir en 2 fases. Una fase en la que se van a ir adicionando proporcionalmente 2 carbonos
que van a ser la acetilcoenzima A un compuesto de 4 carbonos. Es decir, aquí, aquí el oxalacetato, si se dan cuenta, esos puntitos cafés que sus compañeros pusieron son carbonos. Entonces aquí vamos a tener 4 carbonos, ¿ok? Posteriormente, consta de 2 fases, ¿ok? Una es donde vamos a estar adicionando diferentes carbonos hasta conseguir una estructura de 6 carbonos y posteriormente esta estructura se va a ir rompiendo, liberando CO2. Y en la segunda fase se va a consistir en la regeneración de esta molécula con la que vamos a empezar, que es el oxalacetato, ¿ok? Entonces, bueno, aquí en la primera reacción, bueno, estamos viendo, ¿no? Que está el oxalacetato más la acetilcoenzima A, ¿ok? Esta acetilcoenzima A va a interaccionar y lo que se va a obtener es esta molécula de citrato. Entonces, me parece que no se ve tanto, pero bueno, lo que podemos observar es que la molécula de citrato, ¿cuántos carbonos tiene? 6. Ok, exacto. Entonces, la acetilcoenzima A lo que hizo fue donarle 2 grupos, dos carbonos a esta molécula, dando lugar al citrato. Y la enzima que va a mediar esta reacción o que va a permitir que se lleve a cabo es la citrato sintasa, ¿ok? ¿Tienen alguna duda? Sí, profe, disculpen. Llevamos otra materia donde también estamos, bueno, vimos muy superficialmente esto y recuerdo que alguna vez la profesora había mencionado que se ayudaba de una molécula de agua, pero la verdad no recuerdo muy bien si era en esta reacción o era en la siguiente. Sí, sí es en esta. Ay, bueno, la pregunta era, ¿cómo funciona eso? A ver, es que aquí no se ve. A ver, bueno, les voy a poner una presentación que yo tengo. Bueno, lo que quería hacer era trabajar un poco con sus animaciones para que ustedes vieran más o menos dónde estaban sus errores y los pudieran cambiar, ¿ok? Pero bueno, ¿puedes Deja de transmitir. dejar de compartir, por favor? Me parece que ya estoy presentando. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Sí, profe, ya se ve. Bueno, miren, aquí les muestro como para que sea más visual para ustedes, que por ejemplo aquí son 8 reacciones, 8 enzimas, va a tener 2 fases y bueno, lo que van a ir haciendo es a partir de una molécula de oxalacetato, se va a agregar 2 carbonos de la acetilcoenzima, va a salir esta molécula sin su grupo acetilo, solamente va a salir la coenzima A. Esta molécula que en un principio era de 4 carbonos, se va a convertir en una molécula de 6 carbonos, que es el citrato. Posteriormente, esta molécula citrato va a perder 2 carbonos en forma de CO2 y va a regresar a ser una molécula de oxalacetato de 4 carbonos, ¿ok? Entonces, esta es la razón por la cual se le llama ciclo. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con un oxalacetato y vamos a terminar con un oxalacetato, ¿ok? Es decir, esta molécula oxalacetato solamente va a funcionar como un intermediario, ¿ok? Al final lo vamos a volver a obtener y lo vamos a regenerar en esta serie de pasos consecutivos que se llevan a cabo durante el ciclo de Krebs, ¿ok? Entonces, bueno, a grandes rasgos, esto es el ciclo del ácido cítrico, ¿ok? Me parece que así se observa mejor porque es como de forma consecutiva, ¿ok? Entonces, bueno, en el primer caso, en la primera reacción que consta de la unión de que partimos del oxalacetato,
Este oxalacetato lo que va a hacer es unirse a esta molécula de acetilcoenzima 2. Entonces, bueno, aquí el compuesto no se observa, pero bueno, aquí le va a donar esta molécula, estas dos moléculas. Y si ustedes se dan cuenta, va a salir la coenzima 2, ¿ok? Aquí se ve. Y en esta reacción, igual, ¿no? Va a entrar una molécula de agua y va a salir. En general, recordemos dónde se realizan las reacciones en nuestro cuerpo. O bueno, no, en nuestras células, para ser más específico. En la mitocondria. Ajá, pero ¿qué tipo de medio? ¿De qué estamos hechos prácticamente? En un medio acuoso. Exacto. Entonces, el agua está disponible todo el tiempo, ¿ok? Para hacer las reacciones que sean necesarias. Entonces, muchas veces el agua tiene que interaccionar con estas moléculas para que, ¿cómo se podrá decir? El agua interacciona para que se empiecen a formar diferentes cargas, ¿ok? En este caso, nosotros lo que observamos es que hay cargas negativas en las moléculas, principalmente, ¿no? En el oxalacetato. Entonces, esto lo que va a permitir es hacer esta molécula más reactiva, es decir, que puedan llegar otras reactivos, como es la acetilcoenzima A, puedan interaccionar con él y posteriormente estabilizarse, y lo que vea que ya no sirve o que ya no estabiliza este compuesto, lo va a eliminar, ¿ok? Entonces, ese es el caso del oxalacetato y la acetilcoenzima A. Se va a unir aquí y nos va a formar esta estructura. Entonces, si ustedes pueden ver aquí en este carbono, que es el 2, se va a unir este otro grupo acetilo. ¿Sí pueden ver mi puntero? Sí, profesora. Sí. Ok, perfecto. Entonces, se va a unir esta molécula o este carbono a este otro carbono, y lo que va a hacer es eliminar esta molécula de oxígeno eh, en forma de agua, pues sí. ¿Y por qué? Pues porque el medio lo favorece, ¿ok? Entonces, bueno, aquí está esta molécula, y si ustedes pueden ver en la molécula de citrato, se pueden observar muy bien estos, los dos carbonos que en un principio eran parte del acetilcoenzima, ¿ok? Aquí están hasta como con asteriscos o estrellitas. Entonces, esto es lo que hizo. ¿Y quién realiza esta reacción? Pues la citrato sintasa, ¿ok? Esta enzima específica que lo que hace es sintetizar, aquí lo mismo dice, sintetizar una molécula de citrato, que es esta, ¿ok? ¿Tienen alguna duda? No, profe, ya me quedó claro, gracias. Ok, en la siguiente reacción, lo que ocurre, bueno, o alguien quiere explicarme la siguiente reacción. La siguiente reacción la cataliza la aconitasa y cambia, bueno, cambia la estructura del citrato y lo transforma a isocitrato. Ok, bueno, si ustedes se pueden dar cuenta, en esta parte hay como dos reacciones, ¿no? Que suceden al mismo tiempo, ¿ok? En la primera, como lo dijo su compañero, esta reacción es mediada por una aconitasa, una enzima aconitasa, y una parte importante o un punto importante de esto es que necesita una molécula no una molécula, un átomo de fierro para que pueda ser estabilizada. Entonces, en este caso, lo que sucede es que este citrato va a tener que pasar a isocitrato, pero no pasa de una manera directa, ¿ok? Va a haber un intermediario que se va a formar, que es el cisaconitato. Entonces, si ustedes pueden ver, ¿alguien me puede decir dónde ve la diferencia de esta molécula, del cisaconitato, en comparación con el citrato? Creo que hay un Pierde átomo un de carbono, ¿no? oxígeno.
¿Perdón? ¿Pierde un carbono? No, perdón, una molécula de agua. Ajá. ¿Y qué otra cosa? Ya no tiene el OH. Exacto, ¿no? Este OH del carbono 2 que estaba aquí, si se pueden dar cuenta, ya no está. ¿Ok? ¿Y qué otra cosa pasa? Ajá, pierde ese OH y qué otra cosa. ¿Y Que qué ya otra no cosa? tiene dobles enlaces en el enlace del carbono con el COH, con el CH. Ajá. Sí, sí. Ok, entonces esta molécula de agua que salió se formó porque se perdió este grupo hidroxilo del carbono 2 y este otro hidrógeno del carbono 3, ¿ok? Que se observa hasta abajo. ¿Sí se puede ver? Aquí ya nada más hay un hidrógeno y aquí perdón, aquí en el citrato había 2 hidrógenos y aquí ya solo hay uno. Entonces sí, se pierde este grupo hidroxilo y un hidrógeno del carbono 3. Y por eso es que sale esta molécula de agua, ¿ok? De aquí sale, de esta estructura. De aquí se libera. Y entonces nos da esta molécula que es el cisaconitato. Y posteriormente la conitasa, esta misma enzima, lo que hace es volverlo isocitrato. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este cisaconitato y este isocitrato? Profe, una pregunta. Dime. ¿El nombre de cisaconitato tiene que ver con su estructura lipídica? ¿Perdón? Que el nombre cisaconitato tiene que ver con su estructura lipídica. ¿A qué te refieres que tiene una estructura lipídica? O sea, el hecho de que lleve cis antes, bueno, habíamos visto en los temas de lípidos que se le otorgaba pues a los lípidos dependiendo de su estructura. Entonces nada más tenía una duda ahí, si era por eso o no, si tenía que ver. Ok. En realidad la palabra cis o el prefijo cis se refiere a la posición en la que están sus sustituyentes o sus grupos funcionales. ¿Ok? Es decir, aquí en esta estructura de cis, ¿por qué es cis? Porque todos sus sustituyentes se encuentran de un lado, ¿ok? Todos estos CO, CO, CO se encuentran de un mismo lado. Si tuviera una estructura trans, entonces esto indicaría que alguno de estos sustituyentes se encuentra del otro lado o del lado opuesto. Ok. Muchas gracias, profe. Entonces sí, a eso se refiere principalmente. Que, bueno, si nosotros nos pusiéramos a ver la estructura de los lípidos, que es como, que tiene, bueno, más que nada de los ácidos grasos, ¿no? Tendrían estas estructuras, pero bueno, necesitarías una estructura larga para que fuera una cadena larga hidrocarbonada, ¿no? Pero bueno, sí podría darse la idea y por eso es que, pero sí se debe principalmente a la posición en la que se encuentran sus sustituyentes o sus grupos funcionales. Ok. Bueno, ajá. Y ahora regresando al tema de el isocitrato. Que ya no tiene un doble enlace y también aparece un grupo OH. Exacto. Sí, así es. Entonces, ahora bien, ¿cuál es la diferencia que ustedes notan entre la primera estructura, que es el citrato, a el isocitrato? El orden de sus moléculas. Exacto. En este caso, en lugar de que tuviera el grupo hidroxilo en el carbono 2, lo único que hizo esta enzima, yo demeritando lo que hizo la enzima, ¿no? Pero bueno, lo único que realizó fue hacer un cambio de sitio de este grupo funcional. Del carbono 2 lo pasó al carbono 3, ¿ok? Entonces eso fue lo que hizo esta enzima prácticamente.
Y por eso se llama isocitrato. ¿Por qué? Porque es una enzima que tiene la misma estructura que el citrato, pero sus componentes se encuentran en diferente lugar. Entonces, eso se refiere con iso, algo que es prácticamente lo mismo, pero en este caso, pues tienen una diferente conformación. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta este punto vamos bien. Estamos entendiendo lo que está pasando en esta serie de reacciones. Sí, profe. Ok. Entonces, la siguiente reacción, que es el paso del isocitrato a alfa-cetoglutarato. ¿Ok? En este caso, ¿qué es lo que ustedes ven? ¿Alguien quiere participar? Vamos, chicos, solamente traten de explicarlos. Al final, pues no importa que se equivoquen. Que el Que se grupo pierda. H pierde su hidrógeno, ¿no? Y hay ¿Perdón? un doble enlace. Que el grupo H pierde su hidrógeno y hay un doble enlace después con solo el oxígeno. Exacto. Pierden hidrógeno. O sea, ¿te quedas en oxalosuccinato o ya me estás hablando de alfa-cetoglutarato? Oxalosucerato. No. Oxalosucinato. Exacto. Entonces, bueno, en esta reacción hay un intermediario, como en el caso anterior, ¿ok? Se forman diferentes intermediarios y en este caso un intermediario entre estas reacciones es el oxalosuccinato, que bueno, lo que hace aquí es, ¿quién es la enzima que actúa? Isocitrato deshidrogenasa. Exacto. Y cada vez que ven una deshidrogenasa, ¿qué es lo que hace? Quita hidrógeno. Exacto. Ese es el principal trabajo de una deshidrogenasa. Entonces aquí la deshidrogenasa va a quitarle a este isocitrato, pues hidrógenos. Y entonces aquí el cofactor que va a entrar o que va a llevar a cabo su papel es el NAT. ¿Okay? Entonces entra un NAT sin este hidrógeno y sale un NAT con este hidrógeno, es decir, un NAT reducido. Y entonces nos da este compuesto que es el oxalosuccinato. Y posteriormente vuelve a sufrir otra deshidrogenación por esta misma enzima, que es la isocitrato deshidrogenasa, y ahora se lleva este hidrógeno, ¿y qué es lo que hace? Desestabiliza la molécula, y ahora lo que se va a liberar es un CO2, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta aquí, una molécula que teníamos de 6 carbonos está empezando a perder sus carbonos. ¿Ok? Y entonces esta molécula de cuántos carbonos nos queda, la alfa-cetoglutarato. De 5. Exacto. Y entonces ya vieron de dónde se va este CO2. O sea, aquí está esta oxalosuccinato, ya se dieron cuenta que le quita su grupo carboxilo. ¿Ya se dieron cuenta de dónde sale este CO2? De aquí en medio, del carbono 2. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, bueno, aquí esta es la primera oxidación que va a sufrir esta molécula porque se va a perder una molécula de CO2. La mayor parte del dióxido de carbono que nosotros producimos durante nuestros procesos metabólicos parte de este ciclo, ¿okay? Del ciclo de Krebs, porque todas las moléculas que entran aquí van a estar liberando CO2, es decir, se va a estar oxidando. Entonces, la glucosa, los lípidos que se consumen y los esqueletos de algunas proteínas o en algunos aminoácidos van a sufrir esta oxidación. ¿Okay? Entonces, bueno, ahora ya tenemos el alfa-cetoglutarato. De aquí lo que sigue es pasar a succinilcoenzimao. Entonces, en este paso lo que vamos a empezar a hacer
es, bueno, hasta aquí todavía nos falta una reacción, ¿no? Que es la 4. ¿Qué sucede del alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima? ¿Alguien que quiera explicarlo? Se le agrega un átomo de azufre. Ajá. Con una coenzima A. La coenzima A, exacto. ¿Esta coenzima A de dónde salió? De la primera reacción. Exacto. ¿Y qué otra cosa pasa? Entra NAT oxidado a la reacción y sale NAT ya reducido. Uh-huh. Y se libera un CO2. Otra molécula de CO2, ¿ok? O de dióxido de carbono. Exacto. Entonces, hasta aquí, hasta obtener el succinilcoenzima A, ya oxidamos a esta molécula, que era la acetilcoenzima A. Y ahora lo que vamos a obtener, o lo que vamos a realizar a partir de aquí, es la regeneración de este compuesto que va a ser nuestro intermediario, que es el oxalacetato. Entonces ya se dieron cuenta que aquí este succinilcoenzima A, ¿cuántos átomos de carbono tiene? 4. Exacto, que es los 4 átomos que nosotros vamos a obtener al final para el oxalacetato. Entonces hasta aquí va a terminar esta quema de esta acetilcoenzima A. ¿Sí saben de dónde viene esta acetilcoenzima A? ¿No es la misma que se usa en la cadena transportadora? También entra, pero sale de aquí, de la oxidación del piruvato. O sea, recordemos que nosotros obtenemos el piruvato a través de la glucólisis, pero nosotros no utilizamos el piruvato directamente a la ruta o a la cadena al ciclo de Krebs. Lo que hacemos primero es oxidarlo, obtener la acetilcoenzima A, y ahora sí va a poder entrar a este ciclo de Krebs. Por eso es importante que sepan aquí, porque si ustedes ven ciclo de Krebs y glucólisis, lo van a ver la glucólisis como al final que obtuvieron una molécula que es el piruvato y X, ¿no? ¿Quién sabe qué le pasó al piruvato? Y van a ver entonces ciclo de Krebs y van a ver que parten de una molécula de acetilcoenzima A, que es la que nosotros vamos a oxidar. Aquí lo que se oxida es esta molécula de acetil. Entonces, al final lo que ustedes van a ver es eso, 2 procesos totalmente aislados. Pero no, ¿qué es lo que sucede? Que este piruvato que se oxidó es el que se convirtió en acetilcoenzima A y es el que va a entrar al ciclo de Krebs. Durante la oxidación de lípidos, nosotros también obtenemos esta molécula que es el acetilcoenzima A. Entonces, esta acetilcoenzima A, es por eso les mencioné, puede venir de la oxidación de lípidos, y mejor dicho, de la beta oxidación de lípidos, y también puede venir de la oxidación de la molécula de piruvato, ¿ok? Entonces, de ahí es de donde viene. Entonces, bueno, ahora esta acetilcoenzima A, pues ya no está el acetil, pero sí entró la coenzima A, ¿no? Y más que nada entra como a estabilizar la molécula para permitir regenerar esta otra de oxalacetato. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, profe, ya quedó más claro. Ok. Entonces, ahora sí vamos a seguir con la quinta reacción, que es la formación de succinato. ¿Ok? ¿Qué es lo que observan entonces? ¿Quién quiere participar? De succinilcoenzima A a succinato. Pierde la coenzima A. Exacto, pierde. ¿Qué otra cosa? Entra el ADP y se le, ¿Perdón? bueno, entra el ADP y se le agrega un fosfato para formar ATP.
Ujú. ¿Y quién lleva a cabo la reacción? Succinato tiosinasa. Tiosinasa, exacto. Y al final, ¿qué es lo que ven en el compuesto? Que se forma el succinato. Ujú. Y si ven esta molécula, ¿qué ¿cómo se puede decir? ¿Qué estructura tiene? Bueno, tiene si ven, lo que hizo aquí fue, bueno, liberar diferentes compuestos, es decir, utilizó, pues sí, liberó esta coenzima A, y lo que hizo fue hacer un reacomodo, ¿no? Principalmente de los componentes. Es decir, aquí tenemos nuestros 4 carbonos, pero ahora ya no están con una disposición, digamos, como en Z, pero al revés. Ahora va a obtener una conformación de C, que ya se dieron cuenta cómo es que lo que hizo esta enzima sí fue eliminar esta coenzima con su grupo o con su azufre aquí, pero lo que hizo fue también cambiar esta conformación, ¿no? Permitir que la molécula adopte una conformación diferente, que al final pues va a dar lugar a obtener el oxalacetato, ¿ok? Entonces, bueno, se ve como aquí primero se le unió y aquí se le quitó para cambiar esta conformación. ¿Ok? Y si vemos, esta molécula tiene igual 4 carbonos. Entonces, hasta aquí no se ha perdido nada, solamente ha habido un reacomodo estructural de la molécula para obtener este succinato. En la siguiente reacción, que consiste en obtener fumarato a partir de succinato, ¿qué es lo que sucede? Se libera un FADH2 por medio del succinato deshidrogenasa. ¿Se libera un qué, perdón? Un FADH2. Ajá. Entra el FAT y sale un FAT reducido. ¿Y de dónde son estos dos hidrógenos? ¿O a quién se los quitó? Se los quitó del succinato. Ajá. ¿A quién se lo quitó? A estos dos carbonos, ¿no? Que se encuentran aquí en medio. ¿Sí se dan cuenta? Cada quien tenía sus dos hidrógenos, porque aquí dice CH2. Entonces le quita a cada uno de estos dos hidrógenos, uno a cada uno, y se queda cada quien solamente con uno. Y entonces de aquí es de donde salieron estos dos hidrógenos. ¿Ok? Entonces sí, sale FAT reducido. Entonces siempre chequen de dónde vienen estos compuestos, porque recuerden que la materia no se crea ni se transforma. No, perdón, ya me confundí. No se crea, ¿no? La materia, solamente la podemos transformar, y es decir, solamente vamos a cambiar la posición de estas moléculas, o las vamos a pasar a otra molécula, etcétera. Pero siempre vamos a tener, cuando nosotros hagamos nuestras reacciones, de a ver, si yo metí 2 hidrógenos a la reacción, tienen que salir 2 hidrógenos. Si yo meto 3 carbonos, tienen que salir 3 carbonos. Y es justamente lo que estamos viendo en estas reacciones, que lo que entra, sale. O se le pega a la molécula o sale en forma de otra cosa, pero el número de átomos de carbono, de hidrógeno, de azufre, etcétera, que nosotros metamos a la cadena, tiene que salir, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso se obtuvo el fumarato, y lo único que hizo fue por medio de una succinato deshidrogenasa, que lo que ya dijimos, que la deshidrogenasa pues quita hidrógenos, entonces nos forma esta molécula de fumarato. Y posteriormente, ¿qué es lo que sucede? En la siguiente reacción, Se transforma a malato.
Ujú. Pero Se libera agua. ¿Perdón? Se libera agua. Ujú, se libera agua. ¿Y de dónde va a salir esa agua? En realidad, si se dan cuenta, en este caso la reacción no funciona así. Recuerden que nosotros tenemos una serie, ya lo habíamos visto, de reacciones reversibles e irreversibles. Entonces, por eso es que estas flechitas, ya sea que se orientan hacia abajo o se orientan hacia arriba. En este caso, el fumarato amalato, lo único que hace, en el caso del fumarato que realiza la fumarasa, es ponerle un hidrógeno, ¿ok? Recordemos que aquí un hidrógeno a cada uno, ¿sí? Y este grupo OH, ¿no? Es lo que va a hacer. Entonces, si la reacción, aquí podemos ver que esta reacción es irreversible. ¿Qué les dice que es, perdón, es reversible? ¿Qué les dice que es reversible la reacción? La flecha. Ajá, con ambas puntas, ¿no? Entonces, cuando pasa de fumarato a L-malato, lo que hace es, en este caso, ponerle un hidrógeno aquí y en el caso de arriba, ponerle otro hidrógeno y un H. Entonces, entra una molécula de agua, aquí un hidrógeno y aquí el OH. Pero como la reacción es reversible, pues la imagen lo que nos muestra es que de L-malato puede pasar a fumarato y entonces ahí sí se puede liberar agua, ¿ok? Porque aquí es lo que les faltaría, el agua. Me imagino que en esta reacción tal vez le haga falta una flechita que indique que tanto puede entrar como agua como puede salir, dependiendo de la dirección de la reacción, si se lleva a cabo hacia el producto, que es el malato, o si se regresa hacia el reactivo, que sería el fumarato, ¿ok? Eso es lo que sucede en esta reacción. Y por eso es importante que nosotros veamos las flechitas hacia dónde va, si son reversibles o irreversibles, para ver, por ejemplo, otro ejemplo, en el caso del fumarato y el succinato, aquí igual la flecha les dice que puede ser una reacción reversible, es decir, que de succinato puede pasar a fumarato, o si hay mucho fumarato en el medio, hasta ahí se va a quedar la reacción y va a estarse pasando a succinato y así en sentido contrario, ¿ok? Entonces, tanto puede entrar un FAD reducido y oxidarse, tanto puede entrar el FAD oxidado y reducirse, dependiendo del sentido de la reacción, hacia dónde se va a orientar, hacia el producto o hacia el reactivo, ¿ok? ¿Sí quedó claro eso? Sí. ¿Sí? Ok. Y entonces perdón. Nada. Bueno, y entonces en la última reacción lo que vamos a obtener nosotros es ya como tal la molécula de oxalacetato. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? ¿Alguien quiere participar? ¿Nadie? Bueno, pues lo que sucede aquí es que el hemalato va a pasar a la molécula de oxalacetato y por medio de qué, bueno, va a intervenir un NAT oxidado, va a salir un NAT reducido y quien va a llevar a cabo esta reacción va a ser el amalato deshidrogenasa. Es decir, es la que va a pasar estos hidrógenos al NAT y va a formar el oxalacetato, ¿ok? Entonces, si pueden ver aquí, pues la estructura, ¿no? Aquí este hidrógeno es el que, este carbono va a perder, o el oxígeno que está unido a este carbono 2 va a perder su hidrógeno, y el carbono mismo, el 2, también va a perder su otro hidrógeno, que son los que van a pasar al NAT. ¿Okay? Y ya se va a volver a formar esta estructura de oxalacetato que nosotros podemos ver aquí, ¿no?
Esto es lo que se utilizó. Les digo, esto solo actuó como un intermediario. Y esto fue lo que se regeneró. ¿Okay? Entonces, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Creo que no, profe. ¿No? No, profe. Entonces, bueno, si nosotros hiciéramos las cuentas del rendimiento que se obtuvo, el rendimiento energético que se obtuvo de este ciclo de Krebs, bueno, pues vamos a obtener esto, ¿ok? Que el isocitrato, bueno, que durante la reacción del paso de isocitrato a 2-oxoglutarato, lo que se obtuvo es una coenzima, un NAT. En el caso de 2-oxoglutarato, succinil coenzima A, se obtuvo otro NAT. Del succinil coenzima O a succinato se obtuvo un GTP. Del succinato al fumarato, una coenzima QH, que es la que se dejó libre en el medio para posteriormente volver a utilizarse, porque nada se desecha. En las células todos los componentes tienen una función y si se pueden volver a utilizar lo hacen. ¿Por qué? Porque nuestras células son tan inteligentes que no van a andar desperdiciando compuestos ni energía para formar unos nuevos, ¿ok? Y en la siguiente, que se obtuvo un malato, del malato al oxalacetato, se va a obtener otro NAT. Y si esto nosotros lo pasáramos a cuánta energía estas coenzimas nos van a dar, pues nos darían este número de ATPs, que son 3, 6, 7, 9, 12, ¿no? Al final obtendríamos de este rendimiento energético 12 ATPs, ¿ok? Si nosotros pensáramos que oxidamos una molécula de glucosa hasta este punto, ¿recuerdan la vez pasada cuántos ATPs generamos de la glucólisis? Son en total 38 desde el inicio hasta el final. 38 ATPs de una molécula de piruvato. No, profesora, me equivoqué, es que creí que estaba preguntando cuánto se obtenían de toda la reacción. De la glucólisis, me parece que son nada más 2 ATPs. Exacto. Porque se invierten 2 ATPs, pero también se ganan 2 ATPs. Ajá, exacto. Entonces serían 2 ATPs que nosotros obtuvimos directamente de glucólisis, ¿ok? Y posteriormente, si lo llevamos hasta ciclo de Krebs, por esa molécula de acetilcoenzima A que nosotros metimos, que equivaldría a una molécula de piruvato, que en realidad se van a obtener 2, si recuerdan, porque al final en la glucólisis obtuvimos 2 ATPs y 2 piruvatos. Entonces, si de esta molécula de glucosa entran 2 piruvatos, esto tendría que ser por 2, ¿cierto? Porque oxidamos 2 piruvatos que se convirtieron en acetilcoenzima 2 y entonces obtuvimos 2 coenzima 2. ¿Sí me siguen? Sí. Ok, entonces si aquí dijimos que obtuvimos 2, serían 24. Entonces lo que obtendríamos de esta ruta de la quema de la oxidación de una molécula de glucosa pasando por glucólisis hasta ciclo de Krebs, nosotros obtendríamos 26 ATPs. ¿Ok? Y entonces así es como termina esta parte de ciclo de Krebs. ¿Tienen alguna duda? No, profe, muchas gracias.
¿De qué, chicos? Y bueno, pues sí, me parece que solo es eso en cuanto al ciclo de Krebs. Ok. Bueno, pues me parece que eso es todo. En cuanto a sus animaciones, pues yo les recomendaría que checaran bien todo esto de si entra, si sale, si entra una molécula de agua, si sale una molécula de agua. De preferencia, si pueden poner sus estructuras para que sea para ustedes, pues sí, para que sea más evidente para ustedes dónde están los cambios o qué se sumó o qué se quitó o dónde está el hidrógeno que se va en esa agua o dónde está el CO2 que se va, etcétera. Entonces, es lo que yo les recomiendo, que hagan esas, correcciones en sus presentaciones para que queden bien y al final, cuando ustedes revisen, pues les quede como súper claro y ya sepan exactamente qué es lo que pasó durante esta serie de reacciones. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, chicos, pues creo que eso es todo. No sé si Nancy esté por ahí y vaya a dar alguna indicación. Ok, entonces, bueno, no sé si tengan alguna otra duda. Creo que no, profa. ¿No? Ok. Bueno, chicos, pues eso es todo entonces por mi parte. Me parece, creo que dice Nancy que no, que hasta ahí. Bueno, entonces eso es todo de mi parte. Y a ver, tal vez algún día nos veamos, chicos, otra vez. Entonces, cuídense mucho y nos vemos, ¿ok? Muchas gracias, profe. Ok, chicos. Gracias, Luego, profe. profa, gracias. Espero que les sirva de algo la explicación que yo les doy y si tienen alguna duda, igual se las haya despejado. Y espero no haberlos dejado con más dudas. Gracias, profe. No, A profa, ustedes, gracias. chicos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. No, profe. Gracias, profesora.